Mis amigos y yo vivimos una de las cosas más aterradoras de un road trip que hicimos hace casi 10 años. La verdad, solo queríamos ir a ver a The Black Dahlia Murder. Son nuestra banda favorita y todavía nos significan un montón. O sea, hasta hicimos buenos amigos todos por ir a esos shows desde un principio. Si no hubiera tenido a ese grupo de tipos conmigo, ni siquiera estaría aquí escribiendo todo esto. No habría testigos. Esto es lo que recuerdo de esa noche. Mis compás y yo estábamos yendo juntando carro para ver a The Black Dahlia Murder en su gira Nick Bringers, allá por 2017. El cartel estaba tan cargado que era una locura. The Black Dahlia Murder, Suffocation, Decrepit Bird y un montón de bandas más que nos encantaban estaban en el mismo show. Una noche llena de death metal y cero responsabilidades era demasiado buena como para dejarla pasar. Todos sacaron sus boletos apenas salieron y se pidieron tiempo en el trabajo. No íbamos a perder ese show por nada del mundo. El viaje, por lo menos al inicio, parecía inofensivo. Mirándolo ahora, se sentía como cualquier otro road trip que habíamos hecho juntos. Everblack todavía su mejor álbum, man, no me importa lo que diga la gente. Ryan lo dijo, limpiándose los pedacitos de Taco Bell que le habían quedado en la camisa de Frozen Soul. Brandon se veía de verdad bien enojado. No, Nick Bringers es su mejor álbum por un país entero y ni está cerca. Ese álbum acaba de salir. Yo negué con la cabeza, como no aprobando. Eso es sesgo de lo reciente. Además, los dos están equivocados. Nocturnal es el mejor álbum de este género que haya existido. Nuestro debate estaba siendo muy observado por un par de ojos salvajes y cafés en el espejo retrovisor. Ustedes necesitan salir y tocar pasto. Llevan como una hora dando vueltas y vueltas con el mismo tema. Oríllate y yo feliz cumplo lo que pides, Brian. Ryan se rió con ganas, sacando una carcajada del grupo. Brian sonrió. No me tientes. Nos metimos a una gasolinera al lado de la carretera que nuestro GPS nos había indicado. Bro, ¿estás en serio? Brandon se quejó. Es la quinta vez que paramos en este viaje. Vamos a perder el show a este ritmo. Brian se acercó a una de las bombas iluminadas por las luces bien intensas de arriba. Todavía tenemos muchísimo tiempo. Pero sigan quejándose. Me encargo de que paremos una sexta vez. Eres bien pendejo. Ryan bromeó, ya desabrochándose el cinturón. ¿Qué? Necesito ir al baño como caballo de carreras. Brian estacionó y se volteó en su asiento para vernos a todos. ¿Alguna de ustedes, chicas, quiere venir? Yo levanté la mano como estudiante a punto de responder una pregunta. Yo voy. Brian abrió la puerta del coche y empezó a estirarse de forma exagerada. Perfecto, vámonos, Lucas. No veo la hora de agarrar una Dr. Pepper, dije con una sonrisa. He andado bien clavado por una. Brian o no me escuchó o no le importó responder. Su atención estaba en Brandon. Ya te toca a ti llenar el tanque, Brandon. Yo lo llené la última vez, gritó Brandon, pero Brian lo ignoró, y los dos caminamos hacia la gasolinera. Yo miré alrededor y lo primero que me llamó la atención fue lo vacía que estaba. Eran como las 7 de la tarde y el lugar estaba muerto. Solo había otro carro más además del nuestro estacionado ahí, una camioneta Chevy toda golpeada, cuyos mejores días ya quedaban muy atrás. Si hubiera pasado un Tumblerbed por ahí, el lugar se vería como el edificio abandonado típico de en medio de la nada. ¿Dónde carajos paramos?, pregunté, sosteniendo la puerta para que Brian pasara. ¿Cómo que no hay nadie? Brian sacó su celular y lo revisó. Un lugar llamado Brindlewood. Ni puta idea. Nunca había escuchado de eso. Si no hubiéramos parado aquí, podría haber pasado el resto de mi vida sin saber que existía este lugar. Asentí y me fui hacia la fuente de sodas mientras Brian caminaba hacia el mostrador cerca. Con un vaso de unicel en mano, presioné el botón de Dr. Pepper y vi cómo el surtidor se lanzaba con la soda que tanto me hacía falta. De reojo, vi a Brian hacerle señas con la mano al cajero para llamar su atención. «Hey, bro», le dijo, golpeando con los nudillos el mostrador. «¿Dónde están sus baños?» No escuché respuesta, lo cual solo hizo enojar más a Brian y a su vejiga del tamaño de un chícharo. Buenísima charla. Creo que voy a ir a cagarme.
Me aguanté la risa al verlo caminar por toda la gasolinera hasta encontrar la puerta del baño de hombres y desaparecer de la vista. Cuando fui hacia el mostrador, todavía tenía una sonrisa en la cara. Perdón por mi amigo, me disculpé y saqué la cartera del bolsillo. ¿Cuánto te debo? Pero mi pregunta se quedó sin respuesta cuando saqué un billete de $5 de la cartera. Cuando fui a darle el dinero, noté que el cajero estaba parado exactamente en el mismo lugar donde estaba cuando Brian y yo habíamos entrado. ¿Cuánto? Otra vez, nada. Los ojos los tenía abiertos, rojos de sangre, y clavados a lo lejos, como viendo para otro lado. Era como si el tipo estuviera en un universo totalmente diferente. Estaba drogado en pleno turno, ya desconectado mentalmente desde hace rato. Podría ser. Pero lidiar con gente que no anda bien sobria no es mi terreno. «Hey, ¿estás bien?», le dije, moviendo la mano para que me escuchara como Brian había hecho antes. El vato ni parpadeó. Era como si estuviera en un estado catatónico. «¿Qué está pasando?». Casi me da un paro. «Brian, pinche hijo de P***. No me avientes así». No lo hice. Nomás vine para acá. Puso un caramelo en el mostrador y me hizo un gesto. «Pónselo a su cuenta». Los ojos del cajero empezaron a moverse, temblando, como señal de vida, pero no lo suficiente como para que yo volviera a sentirme cómoda. «Bro, creo que deberíamos llamar a alguien». «¿Por qué?». Brian se encogió de hombros. «Ese güey probablemente está disfrutando el mejor viaje de su vida, ¿quiénes somos para interrumpirlo?». Ignoré a Brian a medias mientras intentaba fijarme en el movimiento dentro de los antebrazos del cajero. Algo se retorcía y se movía por debajo. «Hey», los ojos de Brian bajaron para leer la placa del cajero. «Chase, puedes cobrarme a mí y a mi amigo para ya irnos. Tenemos lugares a los que estar». Las formas en los brazos de Chase se movían de forma sinuosa. Era una vista bien perturbadora, y todavía peor porque había contornos perlados que se movían detrás de las pupilas de sus ojos. «Vámonos de». Ni siquiera alcancé a terminar mi sugerencia cuando Chase agarró el mostrador de golpe, apretándolo fuerte. Su respiración alternaba entre jadeos y gruñidos. Las venas y las siluetas que se retorcían se abultaron bajo su piel. Su cuerpo se sacudía violentamente con espasmos. Me caí la Dr. Pepper al piso, y el vaso de unicel se derramó por completo, soda por todas las zapatillas mías y de Brian. Nos quedamos viendo con terror la conducta rarísima de Chase. El color se le había ido de la cara a Brian. «¿Qué hacemos?». Yo no podía apartar la vista de todas esas protuberancias debajo de su piel. «Llama a la policía, P***. Brian sacó su celular y empezó a marcar, pero maldijo al darse cuenta de que no tenía señal. «Estamos jodidos, bro». Un momento después, Chase se desplomó como montón en el piso. Todo se quedó en silencio. «Oh, Dios mío». Brian se agarró el pelo, desesperado. «¿Está muerto?». «No está muerto», yo le eché una mirada a Brian. «Voy a revisarlo». Me acerqué hasta el mostrador para asomarme por encima y lo que vi me revolvió el estómago. Chase estaba tirado en el piso. Sus extremidades estaban abiertas como si los huesos dentro de su cuerpo se hubieran olvidado por completo. Sus ojos se habían volteado hacia atrás, dejando ver una membrana blanca, como zombificada, que me regresaba la mirada. Espuma se salía de la boca de su cuerpo convulsionando. Se veía como algo directo de la portada de un álbum de Cannibal Corpse, y tuve que aguantar las ganas de vomitar al verlo. «Bro, ¿está bien o qué?», la voz de Brian se oyó detrás de mí. «No, no sé. Pero tiene que irse a un hospital». El timbre de la puerta nos alertó de que entraba otra presencia a la gasolinera. Reconocí la voz de Ryan al instante. «¿Qué se tarda tanto, chicos?». «Sí, bro», agregó Brandon. «Tenemos que salir ya si queremos llegar al show a tiempo». Antes de que pudiera responderles, unas ramificaciones salieron desde lo profundo de la garganta de Chase y le abrieron los labios, como si fueran instrumentos de dentista. Sus mejillas se inflaron y se estiraron mientras algo empezaba a salir desde dentro de su cuerpo, partiéndole la carne como si fuera un simple capullo. «Jesús». Chase ni siquiera parecía que estuviera respirando ya. Su pecho ya no subía ni bajaba, ahora estaba pulsando. Los huesos y el cartílago se comprimían como escombros dentro de una compactadora.
Lo que fuera seguía empujando desde el interior del cuerpo de Chase. ¿Qué estás viendo?, preguntó Brian desde el pasillo de palomitas de maíz, beef jerky. La mandíbula de Chase se cerró de golpe, no por dolor, sino por presión. Algo nacarado se empujaba debajo de la piel que se estaba adelgazando en su garganta. Su cuerpo se estaba abriendo por las costuras a una velocidad incontrolable. Lucas, Brian, vamos. Brian gritó, impaciente. Y entonces, la cabeza de Chase explotó. Materia cerebral y pedazos de cráneo se reventaron contra mi ropa. La sangre goteaba de cada superficie visible mientras surgía una forma alargada hecha de puro músculo, desde lo que quedaba de Chase. Era un gusano. Esa era la única palabra que mi cerebro podía sacar para describirlo. Era mucho más grande de lo que yo había pensado. Los segmentos de carne pálida quedaban arrastrándose detrás como en bobinas babosas, y cada sección se flexionaba por su cuenta debajo de una piel translúcida. Antes de que siquiera pudiera procesar lo que estaba viendo, Brian gritó y corrió hacia la salida. Yo retrocedí tambaleándome sin pensar y choqué con el mostrador. La masa opalescente reaccionó al ruido que provocamos al zafarme y abalanzarse contra mi hombro. Caí al piso con un golpe seco. Extendí la mano hacia arriba para agarrarme del mostrador y jalarme, pero antes de lograrlo sentí como su cuerpo frío, empapado de sangre, apretó mi muñeca. Grité de dolor mientras la mordida se hacía cada vez más apretada. Lucas. Brian gritó. Lo vi acercarse junto con Brandon por el pasillo, pero el gusano ya me tenía. Traté de moverme, pero no servía de nada. Cada movimiento que hacía pesaba más, por la presión del gusano sobre mi brazo. Quítamelo de encima, supliqué, y sentí como mi brazo se me dormía por la presión que aumentaba. Brandon saltó por encima del mostrador sin esfuerzo y aterrizó a mi lado. Usando el mostrador como palanca, me agarró la camisa y empezó a jalarme hacia atrás con tanta fuerza que pensé que se me iba a zafar el brazo de su lugar. A pesar de su mejor intento, yo todavía seguía atorado en el mismo sitio. Brian se colocó del lado derecho de mí y pateó al gusano con toda la fuerza que pudo una y otra vez. Pero ni así aflojaba. Al darse cuenta de que iba a tener que hacer más daño, Brian agarró un extintor que estaba cerca, en la pared al lado de la caja, y empezó a golpear el costado del gusano. El gusano chilló al instante, soltando apenas lo suficiente para que Brandon me pudiera jalar y liberarme. «Váyanse», gritó Brian, tirando el extintor y echándose a correr. Sin pensarlo, Brandon y yo corrimos hacia la entrada. La Dr. Pepper que yo había tirado antes se regó debajo de mis pies cuando miré hacia atrás. El gusano se abrió paso por la tienda detrás de nosotros, doblando estanterías metálicas como si fueran cartón. Las bolsas de papas y pretzels volaban por arriba, cayendo como una granizada de migajas. Toda una exhibición de cerveza se estrelló contra el piso a mi lado. Las latas explotaron y rociaron espuma por mis pantalones mientras Brandon me agarraba de la parte trasera de mi camisa para sostenerme. El bicho se abrió paso por otro pasillo, tirando pop-tarts y un anaquel de lentes de sol con descuento hacia el techo. Brian salió casi volando por las puertas primero, mientras Brandon me empujaba delante de él. Se nos fue el equilibrio al salir al concreto del estacionamiento, y corrimos hacia el coche. La cabeza de Brian asomaba por el lado del conductor. «Muévanse, conches, venga». Yo eché una miradita hacia atrás y vi al gusano reventar a través de la parte frontal de la tienda. Con la fuerza de un tráiler, se estrelló contra las puertas. El vidrio explotó hacia afuera mientras nos íbamos arrastrando hacia el coche. La boca del gusano se abrió como pétalos de una flor. Sus chillidos estaban acercándose. Brian fue el primero en llegar a la seguridad del asiento de atrás. «Vámonos, vámonos, vámonos», ordenó mientras el resto nos amontonábamos para subir. Antes de que Brian pudiera sacar el coche del estacionamiento, el gusano se lanzó contra la ventana del lado del copiloto. Su hocico circular se cerró con furia mientras el vidrio se llenaba de telarañas, luchando por quedarse entero. Sus dientes como si fueran de sierra se clavaban repetidamente en la ventana. El cuerpo de la criatura se sacudía contra el costado del coche como si fuera corriente viva. Cada impacto hacía que el vehículo nos sacudiera a todos y nos empujara unos contra otros. Los golpes constantes cobraron factura, la ventana del copiloto implosionó, y roció vidrio por todo el regazo de Brian. Gritamos de susto y vimos al gusano intentar meterse dentro, con esos apéndices en forma de gancho en la parte de abajo.
Apreté el asiento y eché la pierna hacia atrás para patear a la criatura fuera del coche. Maneja, sácanos de aquí, a la chingada. Brian metió el auto en marcha, y con el empuje del coche hacia adelante, yo metí el pie en el costado del gusano. Su cuerpo cayó al piso con un chapoteo baboso, justo en el estacionamiento, y nos lanzamos de ahí hacia la noche. Las llantas chillaron contra el pavimento y, antes de mucho, la escena aterradora se empezó a perder a lo lejos detrás de nosotros. Brian se limpió el sudor ansioso de la frente. ¿Qué carajos fue eso? Yo dije lo único que pude sacar en ese momento. No sé. No sé tampoco, pero me da gusto que los cuatro salimos vivos. Hey, chicos, ¿qué es eso que viene detrás de nosotros? La pregunta de Brandon me erizó la piel. Miré hacia donde él señalaba y vi una forma deslizándose en la oscuridad detrás de nuestro coche. ¡Puta madre!, grité. Nos sigue. ¿Qué demonios? Brian jaló el volante desesperado para tratar de sacarlo del coche, y nuestro carro se fue de un lado a otro por los carriles de la carretera vacía. En medio del pánico, unas luces rojas y azules titilaron en la oscuridad detrás de nosotros, revelándonos dos cosas. Una, nuestras payasadas le habían llamado la atención a un policía. Y dos, no era el gusano el que venía atrás, era el surtidor de gasolina que habíamos jalado sin querer. Imposible que esté pasando esto ahorita. Brian suspiró aliviado y molesto. Cuando Brian frenó el carro, metal y asfalto se rozaron, y se formó una estela de chispas detrás de nosotros. Brian se masajeó las sienes. No puedo creer que nos llevamos la pinche bomba con nosotros. Yo tampoco lo podía creer. Quería reírme de todo, pero no podía. Todavía me corriendo adrenalina en el cuerpo, y lo único que pensaba era en cómo íbamos a explicar toda esa sangre. Nadie dijo ni una sola palabra cuando el agente se acercó caminando lento y le pasó la linterna por el surtidor colgante que todavía estaba pegado al lado del carro. ¿Cómo va la noche?, preguntó mezclando confusión con buena educación. Pues estamos bien, agente. Brian mintió con una sonrisa. Ajá, ¿y quieres explicarme qué estaban haciendo allá atrás? Ibas haciendo zigzag por la carretera, y todavía tienes una bomba de gasolina dentro del coche, traían prisa. Brian miró a todos antes de voltearse hacia el agente. Sí, vamos a ver a The Black Dahlia Murder. El agente levantó una ceja. The Black Dahlia Murder es un grupo, una banda de rock. Podrías decir que sí. El agente cambió su atención de Brian a mí, con su linterna se veían toda la sangre seca pegada a mi ropa. Aunque estaba a distancia, yo noté que se veía visiblemente sacudido. ¿Qué pasó? Hubo un gusano gigante que nos atacó en la gasolinera. Destruyó todo el lugar y apenas escapamos. Juro que no estoy drogado. No me he tomado ni una sola cerveza. Tiene que creerme, agente. Apagó la linterna y le clavó la mirada a Brian. Bueno, muchachos, me van a llevar de vuelta a esa gasolinera ahorita mismo. Y así lo hicimos. El lugar se veía todavía peor cuando regresamos. Luces rojas y azules estroboscopiaban por el local destrozado, mientras gasolina y una traila de babasa se juntaban debajo de las bombas en charcos brillantes. Una de las lámparas fluorescentes encima de la entrada se prendía y apagaba como si fuera una luz estroboscópica. No había mucho que probar para nuestra historia de que un gusano gigante casi nos mata, y todavía podía ver el escepticismo en la cara del policía mientras revolvía entre los restos de los pasillos rotos. ¿Qué fue lo que dijiste que pasó aquí? Ya te dije, había un gusano gigante, explicó Brian, señalando hacia el área del mostrador de enfrente. Salió de ese tipo de allá. Todos asentimos para estar de acuerdo, y el policía caminó hacia la caja. Empezó a decir algo, pero se quedó tieso en seco cuando su linterna cayó en lo que quedaba de chace detrás del mostrador. Se le fue el color y se puso visiblemente pálido al verlo. Carajo. Un momento después, bajó un poquito el haz de luz y habló por radio, en una unidad sujetada a su hombro. Central, dijo en voz baja, sin quitar la vista del cuerpo. Soy el agente Johnson. Necesito atención médica y refuerzos aquí, en la gasolinera Dinseo. De Brindlewood, inmediatamente. Después de que hizo la llamada, respondimos a la lluvia de preguntas que nos hicieron, lo mejor que pudimos. Pensaban que estábamos locos, drogados, borrachos, o quizá las tres. Pero nos sometimos a todas las pruebas que nos dieron, incluyendo el alcoholímetro.
Cuando se dieron cuenta de que estábamos en buen estado mental, nos atendieron médicamente, y luego nos dieron de alta no mucho después. Para cuando por fin pudimos salir, ya había amanecido, lo peor de todo, el show ya había terminado. Se nos había pasado. Todo ese tiempo que invertimos planeando y manejando fue para nada. La gira ya se había movido al siguiente pueblo. Todo por un encuentro casual con un gusano monstruoso en una gasolinera en medio de la nada. El mismo carro que la noche anterior estaba lleno de bromas y debates de álbumes, ahora iba en silencio todo el camino de regreso. Ni siquiera intentamos buscar otra fecha en la gira, nomás aceptamos la pérdida de dinero y nos dijimos que veríamos a The Black Dahlia Murder en la próxima gira. No sé qué pasó con esa gasolinera Dinseo. En Brindlewood. Traté de buscarla un par de años después y, aparte de algunos artículos que decían que estaba cerrada para siempre, no había ninguna mención de Chase ni del gusano que vimos nosotros. Todavía pienso en esa noche de vez en cuando, y aunque los chicos y yo lo tomamos como si no fuera más que una broma interna, igual me da miedo pensar que casi perdemos la vida. A veces todavía no puedo evitar preguntarme qué exactamente pasó después de que nos fuimos manejando. Un par de noches atrás, Ryan nos mandó un artículo de noticias en el chat de grupo sobre una parada de camiones en un estado vecino. Esa parada de camiones, junto con varias gasolineras más, de repente se cerró luego de que los empleados desaparecieran durante sus turnos nocturnos. Las fotos de cada uno de esos lugares se veían exactamente igual que la estación Dinseo. Después de que escapamos, estanterías destrozadas, sangre en el piso y largas huellas de baba que salían del encuadre. Juzgando por el rastro de destrucción que se fue extendiendo por los estados cercanos de Wisconsin, Indiana y Ohio, lo que salió de Chase no se murió en Brindlewood. Sigue allá afuera, y está comiendo.